el Na con el Cl, ¿cierto? Y el Ca con el PO4. Y el Ca con el PO4. Porque el Na con el PO4 pues ya han interactuado desde el principio, ¿no? Digamos que las nuevas interacciones van a ser esas. Y entonces, dice, si yo mezclo Na3PO4 con CaCl2, yo voy a tener unas nuevas sales. Y es una reacción de doble sustitución. Una Cl. ¿Cierto? Esto se descompone así. Y entonces, el sodio, el fosfato con el calcio y el sodio con el cloruro. ¿Y qué voy a obtener? NaCl NaCl más NaCl más KPO4. CaPO4. Pero este calcio es más 2, ¿cierto? Sí. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta, pues, no es a donde va, pero en las hojas nos decían que cuando uno juntaba los dos iones, el negativo y el positivo, habían ciertos que no se podían unir, que no son solubles. eso es lo que vamos a descubrir. Para allá vamos. El sodio, el calcio es más 2 y este es más 3, o sea que aquí tendré que poner 2 calcios y 3 fosfatos para que la carga neta de la molécula de esta nueva sal sea igual a 0, ¿cierto? Las cargas. Las cargas, sí. Las tres, sí. Gracias. Al revés. Es al revés. Sí, es al revés. Ahí está bien. Pues ya vamos a estar mal. Sí, carga. Se cruzan. Para que la carga neta de esta molécula sea igual a 0. Más 2 por 3, 6. más 6. Menos 3 por 2, Menos 6. más 6 menos 6. 0. Y ahora lo que viene es definir si estas nuevas sales que se han formado, porque están los iones ahí mezclados, ¿cierto? En la solución acuosa y cabe la posibilidad de que se formen estas dos nuevas sales. Si esas dos nuevas sales que se están formando siguen siendo solubles o por el contrario son insolubles y precipitan. ¿Entienden el concepto de precipitar? Sí, que sí. Decimos. Se vuelven sólidas y empiezan a decantar al fondo, ¿no? Del vaso, por ejemplo. Se vuelven sólidas. Entonces, ¿cómo sé yo si esto es soluble o insoluble? El capítulo muestra una tabla, ¿cierto? Muestra una tabla de 3 columnas que me permite a muy rasgosa, a muy amplio rasgo, ¿cómo se dice? La segunda no es soluble, Entonces, ¿por qué lo deduzco? porque no está ni el cardión ni el anión en la tabla. ¿Está? Que son los solubles. ¿Todos comprenden eso? No lo ven. El cloruro de sodio. ¿Por qué es soluble el cloruro de sodio según la tabla? Porque se hizo, sí, son dos. Porque están cargados. Na y cloro es soluble. ¿Por qué? Según la tabla, están presentes en la tabla. Si los iones están presentes en la tabla, quiere decir que van a formar sales solubles, ¿cierto? En la primera columna está el ion sodio. Profe, una pregunta. Si tenemos un compuesto que tenga un elemento sí y otro no, ¿es soluble o insoluble? Soluble. ¿Y el otro se precipita? Hay excepciones. Dice exceptuando tal. Entonces, digamos, Na es soluble con Cl, pero si Na estuviera con un insoluble, entonces no sería soluble, solo con las excepciones no es soluble. Gracias. ¿Esta sal es soluble o insoluble? Insoluble. ¿Por qué? Si el cloro está ahí en la tabla. Pero exceptuando. Pero en la tabla también dice, todos los que tengan cloruro son solubles, excepto, y el plomo está dentro de esos excepto. O sea que esta sal es insoluble. ¿Cierto? Y entonces, calcio está dentro de los
cationes que están en la primera columna? No. Si no está ahí, probablemente es insoluble. ¿Y el fosfato? ¿El fosfato está en la segunda columna? No, no está. No está. Entonces es insoluble. Este no está, este tampoco está. Lo Se más probable es que precipita. sea insoluble. O sea que este va a ser el que se va a precipitar. Y ahí le colocan en el ejemplo una S, No había que decir. en estado sólido. Y a esta le ponen una AC, que está en solución acuosa, es soluble. ¿Sí lo ven? Listo. Ya puedo yo predecir que de la mezcla de estas sales se puede formar una nueva sal, que es el fosfato de calcio, que puede llegar a ser insoluble y precipita. ¿Cuál es el problema del cálculo en los riñones? ¿Qué es eso de cálculos en los riñones? Que no son solubles, entonces se solidifican. Cosas sólidas como piedras que están presentes en el riñón, Comienza ¿cierto? a trabajar. Que luego de cierto tiempo que van creciendo y acumulándose causan problema, y el problema más usual es un dolor bien tenaz con Mi tía se quedó con las pepitas. ¿Eso es cierto? Cuando va a evacuar la vejiga. ¿Sí? ¿No? ¿Pregunta? ¿No? Bueno. Pero es que ahí dice, describa la ecuación iónica neta. Hasta ahora lo hemos hecho todo conceptualmente, ¿cierto? Y yo puedo predecir que se precipita esta sal, y yo podría dejarlo hasta ahí, yo podría decir, sí, si yo mezclo eso se precipita. Pero ellos van un poco más allá. Na más L. Cuando ustedes plantean esta ecuación, tienen que balancearlo, hacer un balanceo por tanteo. ¿Recuerdan eso de la química de décimo? Sí. Entonces empiezo con los metales o los no metales y dejo al final el hidrógeno y el oxígeno. Entonces empecemos con el sodio. ¿Cuántos sodios hay acá? Tres. Entonces aquí le pongo un 3. Y eso me forma 3 cloros. Para que ¿Cuánto hay aquí? Nada, 2 cloros. Miremos el calcio. ¿Cuántos calcios hay aquí? Uno. Y aquí. 3. Entonces aquí le pongo un 3. Entonces ya tengo 6 cloros. Entonces aquí hay que colocar un O 6. sea que aquí serían, no sería 3, sería entonces ¿qué? 6. Entonces volvamos al sodio. dos. 2. ¿Cuántos fósforos tengo acá? 2. 2. ¿Y aquí cuántos tengo? 8. No, 2. El fósforo. ¿Cuántos fósforos tengo acá? 4. Ahí hay 4. 2 fósforos. Ah, ¿Y aquí cuántos tengo? 2 fósforos. Y 8 ¿Hidrógenos tengo? No. ¿Oxígenos cuántos tengo aquí? 8. 8. 4 por 2, 8. ¿Y aquí? 8. Está balanceado. ¿Sí o no? Hay unas que salen fácil. No, no le va a salir ninguna difícil. Todas van a ser por tanteo. Hay unas que salen. Y después se empieza a descomponer las sales que se solubilizan, porque en realidad en solución acuosa no están así, ¿cierto? Dijimos que están en su forma iónica porque son electrolitos fuertes y entonces se disocian completamente. Entonces tengo, miren, aquí está 3 por 2, 6. tengo 6 sodios más 2 potasios. 2 PO4, 3 calcios, 6 cloros. 6 cloros, produce 6 sodios, Más 6 calcios. 6 cloros, Eso. más 3 calcios. no, 3 calcios. 6 calcios. Está el otro 2. No se descompone porque las que esa es la insoluble, esa no va a estar soluble en solución acuosa, así que esa no se va a ionizar, permanece como está. ¿Sí? O sea que para eso obligatoriamente tenemos que tener la tabla. La tabla periódica la van a usar No, mucho, esta. sí. La tabla Ah, donde sí. dice la solubilidad de los elementos vegetales. Sí. A menos que Javier diga que la aprenda. Es lo más Ay, no, yo le saco foto. Profe, ¿y nosotros mañana la podemos sacar? ¿La tabla? Yo se las puedo escribir en el tabla.
En realidad yo considero que lo importante no es Saberlo hacer. saberlo de memoria, sino saber utilizar la herramienta, ponerle lógica y comprenderlo. O sea, eso dijimos, ¿no? Dicen que de cualquier forma yo cojo el libro y empiezo a leer, ¿cierto? Y memorizo. Pero si no entiendo qué es lo que me está diciendo. Listo. ¿Y ahora qué empiezo a hacer? Miren, aquí tengo 6 sodios. A este lado también tengo 6 sodios. Se eliminan. A este lado tengo Pero todo se 6 elimina. cloros. No. Y aquí tengo 6 cloros. Se eliminan. El ¿Tengo potasio. algo más en común? No. No. Entonces ahora sí escribo la ecuación iónica neta. 2 fosfatos se combinan con 3 calcios para producir fosfato de calcio. Y voilà, Boila. tengo la respuesta. ¿Fácil o no? Pues cuando no le explica es fácil. Cuando hay alguien que le explica bien, es fácil. Señora. Ahora ustedes tienen que hacer los ejercicios que hay ahí para ver si entendieron o no. Profe, aquí es menos. Lo que pasa es que es como yo les digo a los de mi grupo, yo les puedo resolver aquí en el tablero todos los ejercicios. Se los resuelvo y ustedes lo ven y dice facilísimo. Pero cuando usted mismo se enfrenta al mismo ejercicio, usted solo se enfrenta al mismo que yo hice en el tablero, sin la copia obviamente, van a ver que no es tan fácil, porque tiene usted que razonar el ejercicio. Entonces yo les digo, enfréntese primero al ejercicio, y cuando usted se enfrenta al ejercicio empiezan a salirle dudas, y preguntas, y inquietudes, y toda la... Entonces ahora sí ven que me preguntan, ¿qué es lo que no entiendo? Porque usted ya se enfrentó al ejercicio. ¿Sí? Entonces como no se han enfrentado a estos ejercicios, saltémonos a las concentraciones. Que eso sí ya Equivalente no gramo. ¿no? No, yo de la ecuación de arriba, la que la hace Fernanda. ¿Podrías dejar la puerta abierta? Ay, sí, por favor. Gracias. Me va a tocar venir a clase en pantaloneta ahí. Y fijo llueve. Y fijo llueve. ¿Listo? Fácil. ¿Cierto? Papitas. Profe, al final del capítulo hay ejercicios de estos, tenían lluvia de constar. Es que no pregunto. Pasemos al capítulo 12. Y si se te explica, si no. ¿Puedo borrar? Si tengo dudas, digo.